Buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos en forma presencial el gusto de tener con nosotros a Salomón Larrea, ex ministro de Agricultura, empresario, vinculado por muchos años al sector de agroexportación y también en alguna época de su vida en el sector industrial de materiales de construcción. Y hablaremos con él sobre algunos temas importantes vinculados con el desarrollo del país. Salomón, comencemos por la parte agrícola. Y una de las grandes deudas que hemos tenido en los últimos años en el país es el desarrollo agrícola, sobre todo el no exportador, porque evidentemente los sectores exportadores como banano y camarón y cacao han tenido su propio impulso, producto pues de la iniciativa y la inversión y el riesgo que toman los empresarios en estos sectores. Pero el sector interno del consumo interno, donde están grandes productos como maíz, como arroz y tantos otros, papas en la sierra, yo siento que no acaban de despegar, que siguen todavía con niveles de productividad bajos, como lo hemos hablado contigo en muchas ocasiones, y no acaba, y si nos comparamos inclusive con la región, con Colombia, con Perú, no estamos como deberíamos de estar. ¿Qué nos falta? Y en ese sentido es muy importante recalcar que allí hay mucha presencia de pequeños productores. Entonces también hay un elemento social importante de que a esos sectores les vaya mejor. Un saludo cordial a todos los radioyentes y a los videntes, televidentes a través del sistema digital de esta empresa, de esta radio. Al respecto, mi estimado Giovanni, creo que hay cosas que sí es necesario destacar. Y esos procesos de desarrollo de productos como el banano, el proceso de agremiación, el proceso de tecnificación ha mejorado ostensiblemente. Hemos visto que en cerca de 2 años no ha habido reclamaciones bananeras ni cosa por el estilo. ¿Qué es lo que ha sucedido un poco? El productor bananero, pese a que hace más de 20 años yo tuve la oportunidad de llamarle no productor bananero, sino empresario bananero, como reza en los contratos que firmé yo en mi oportunidad en Bananera Novoa. Y este momento, eso ha dado una importancia tremenda a la unión, a que el bananero mediano y grande mire sus ojos hacia la tecnificación, y los resultados han sido muy valiosos. Veo, por ejemplo, que antes habían 2 exportadoras, hay ahora sobre 400 exportadoras. Entonces, se han subido en el barco de la exportación y muchísimos han logrado esta mejora. Entonces, de la época que yo colaboré contigo en esa empresa, eran 2 o 3 que manejaban, como tú dices, todo, y ahora hay un montón que ni conozco, sí, que han florecido y algunas están arriba en la lista. Muy bien, o sea, eso es digno de aplauso y hay que relevarlo, creo que es necesario relevarlo. En cuanto a los otros productos de consumo interno, nuestra Constitución, como ya lo he dicho muchas veces, prohíbe los transgénicos. Y la semilla transgénica te garantiza una rentabilidad, una producción elevada. O sea, nosotros no podemos competir con Colombia, con Perú, con Argentina y peor con los Estados Unidos en la producción de maíz, para citar un ejemplo. ¿Qué ha dado como resultado esto? Que provincias como Los Ríos, que eran maiceras, pero al 1000%, esa zona de Vinces, todo era impresionante. Eran maiceras y solleras. Y solleras muy poco, seamos sinceros. Solleros, siempre ha habido este problema con la semilla, la calidad de semilla que no se puede sembrar en el Ecuador, que no se puede tener en el Ecuador, desarrollar en el Ecuador, por obra y gracia de la Constitución de Montecristi, y básica y sustancialmente de la competencia brutal que tiene Argentina, Paraguay, etcétera, etcétera, por las condiciones de producción que tienen los argentinos y los americanos también, ¿no?, en Estados Unidos. Entonces, eso ha venido deteriorándose. ¿Por qué? Porque no hay ningún poder que sea más valioso que el gremio,
que la unidad, que el proceso de asociarse, ese concepto y la necesidad de asociarse para obtener fuerza, para tener poder y para tener unos resultados económicos en todos los aspectos. Mi oportunidad de vida ha ido por Costa Rica, por ejemplo. ¿Cómo son de unidos los productores bananeros? De tal manera que ellos compran los insumos agrícolas para En paquete. todos en paquete y tienen unos precios realmente fabulosos. Aquí cada uno anda mendigando su pedacito, entonces los costos suben y suben y suben, pero es por esa falta de asociatividad. No sé si estoy mirando con demasiado benevolencia, pero sí yo creo que en el área bananera sí ha habido Lo que pasa es resultados. que la asociatividad, que yo como tú la aplaudo y creo que es la solución a muchos problemas del agro, requiere ciertos esfuerzos y ciertos renunciamientos personales, porque tienes que ceder también si tú eres parte de una asociación, tienes que pensar con una mentalidad colectiva, no que yo hago lo que me da la gana. Entonces, ese a veces en el costeño, sobre todo en la costa, no es tan fácil, porque la gente está acostumbrada a seguir su camino sin tener que pedirle permiso a nadie, ¿no? Pero mira, yo veo, y yo hace poco escuché unas declaraciones de un buen amigo mío y tuyo, Gustavo Marún, lo digo con nombre y apellido, o sea, sobre el proceso que han logrado a través de la asociatividad y es digno de aplauso. ¿En qué cultivo? En banano. En banano. Entonces, eso es lo que hay que introducir muy fuertemente, pero dándole poder económico al gremio, de tal manera que cada uno de los agremiados pongan su capital y para crear unos fuentes de negociación que permitan abaratar los costos. Si no se unen los olleros, los maiceros, los arroceros, tú te pones a ver el poder del arroz en el Ecuador es tremendo. O sea, la utilización cuando, aunque hay arroz, aunque no haya Dios, es Claro. el refrán de muchos O sea, aquí la campesinos. gente puede vivir con lo que sea, pero no sin arroz, No hay ¿no? arroz, exacto. Entonces yo creo que eso sí falta esa orientación o tal vez falte el líder, ¿no? Falta el líder que encauce un poco el asunto, que elimine sus yoísmos y su ego para tratarlo en función de la comunidad del todo. Creo que es indispensable puntualizar ese aspecto. Salomón, ahora que tú hablas de los bananeros, yo veía un material que me mandó un amigo mío que fue un gran productor de banano y otras cosas más, y hoy en día está retirado. Y con mucha pena siempre me manda información de casos de inseguridad en el campo ecuatoriano que está afectando la producción, porque si tú estás amenazado, estás vacunado, lo que sea, no puedes trabajar tranquilo o el dueño ya deja de ir porque lo han amenazado. ¿Cómo abordar eso? Porque yo recuerdo hace muchos años, cuando nosotros éramos un paraíso y Colombia y Perú era un infierno, yo me acuerdo haber conversado con pares colombianos y mucha gente dejó de ir a sus fincas porque no podía. Y se abandonaron muchas fincas porque ya era insostenible por el riesgo de ir. Eso, gracias a Dios, en Colombia mejoró a raíz de Uribe. Ahora no sé cómo estará, pero aquí vamos por el mismo camino. Yo tuve oportunidad de trabajar con responsabilidad cuando estuve en una empresa bananera muy grande en la zona de Urabá y de Santa Marta. Y realmente lo que tú dices era una realidad. Pero ¿qué es lo que cómo lograron ellos poder transar en este aspecto? Pagaban a unos y pagaban a otros. Entonces, la vacuna era una parte del costo de producción y lograron de esa manera establecer un Claro, nexo pero eso que está mal, porque por principio pésimo. no debes de compartir con quien no se merece, pero digamos era una necesidad para sobrevivir. Aquí ni siquiera se ha podido hacer eso porque lo que yo oigo, primero te cobra uno la vacuna, luego te aparece otro y se vuelve inmanejable. Y además también he escuchado de que cobran vacunas que no son pagables. O sea, si tú produces y tienes una utilidad X y te piden una tajada demasiado grande o superior a lo que tú ganas, no puedes pagar la vacuna. Yo he tenido conversaciones con medianos, grandes y pequeños productores y definitivamente pagan vacuna.
pagan vacuna y han logrado de esta manera tener un guardaespaldas Pagado. pagado. O sea, mira cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, no viene esa duplicidad de vacunación, sino que el primer vacunado se convierte en tu perro guardián. Y funcionado, y me lo ha dicho, Salomón, no he tenido alternativa. No he tenido ninguna alternativa y lo hago ya como parte del costo, no hay nada que hacer. Y lo que he tenido que lograr es ser mucho más eficiente y mucho mejor productor para poder lograr esta viabilidad. Y repito, ese vacunador se convierte en guardaespaldas del vacunado, ¿no? Qué pena en lo que hemos caído en el país, ¿no? Una Porque tragedia. años atrás el Ecuador estaba libre de esto. Hoy en día esto se ha regado como pólvora y está metida. Cobran vacuna en los comercios, cobran vacuna en la agricultura, cobran vacuna a los pescadores artesanales, cobran vacuna a todos lados. Es decir, la estructura y la cantidad de gente metido, o sea, cómo nos hemos deteriorado como país, que hay tanta gente metida haciendo daño a sus compatriotas. O sea, es un ejército de gente metido en esto. Es un grado de descomposición integral de la sociedad. Tú ves lo que ocurre en unas peleas horrorosas en estudiantes de escuelas y colegios. Tú ves una serie de situaciones que no son entendibles. Y la juventud, los chicos, ahora quieren ser ricos de la noche a la mañana. No importan los medios, no hay principios, no hay valores, no hay nada, no hay respeto a nada. Se ha perdido el respeto. Yo creo que entre la gratitud y el respeto son los niveles que una sociedad tiene que manejarse. Pero ya cuando pierdes todo eso, ya pierdes todo. Yo he visto que, por lo que leo en los periódicos y converso con algunas personas o he ido a algunos eventos, el Ecuador ha recibido en estos años de crisis mucha asistencia técnica de Norteamérica, de Estados Unidos concretamente, de Italia, de Alemania, de Francia y países, digamos, que están más evolucionados que nosotros en este manejo de los grupos organizados, de delincuencia organizada. Pero el poco la ansiedad de todos nosotros es que quisiéramos ver más resultados más rápido. Tal vez es irreal querer ver más porque ha sido tan grande lo que recibieron, digamos, ya estaba tan contaminado todo que poder hacer la labor de limpieza va a tomar mucho tiempo y mucha gente no tiene tantas ganas de esperar, pero es increíble cómo es tan grande el monstruo que tú haces los toques de queda, funcionan, pero funcionan hasta cierto punto. Los estados de excepción funcionan hasta cierto punto, pero el monstruo sigue ahí. Hay una cosa que es digna de anotarse. Cuando tú realizas movilizaciones, tienes un exagerado costo, ¿no? Vamos a poner ejemplo, 80,000 policías, militares, aviadores, marinos, etcétera, en movilización, a un promedio de $100 diarios, baratísimo. Un montón de dinero. Son 8 millones diarios en eso. O sea, que tienen que salir de alguna parte. Nos subieron el IVA, indudablemente, creo que con eso están remendando un poco pero contra un grupo que tiene millones de Casi sin límite. Sin límite. Es bien difícil la situación. Yo sí digo con toda verdad que solos no podemos combatir esto. No podemos combatir. Y ahí sí debo aplaudir la unión con países como Estados Unidos, etcétera, para que participen en esto, aunque tengo el convencimiento de que muchísimo dinero de esto se lava tranquilamente en algunas organizaciones de todo el mundo, ¿no? Claro, porque la asistencia técnica es bienvenida, la cooperación militar es bienvenida, la donación de equipos es bienvenida, pero falta más. Así es. Falta más. Y yo creo que allí acuérdate que en su momento, cuando estaba Uribe, la asignación de recursos al famoso Plan Colombia fue gigantesca. Gigantesca. Nosotros no estamos viendo esos niveles de cooperación en el Ecuador, nosotros requerimos más ayuda. Y no es un tema de buena gente, es un tema de conveniencia para ellos, porque la droga del Ecuador sale ¿a dónde? A Estados Unidos, a España, a Italia, a todos estos países llega la droga de América Latina y muy fuertemente la cocaína viene, lamentablemente, uno de los principales puertos exportadores de cocaína es Ecuador. Pero ahí está la gran pregunta. Todo ese dinero que genera este monstruo, ¿dónde va? ¿Dónde va? Bueno, contigo lo hemos hablado, ¿no? Porque yo creo que ahí hay una cierta hipocresía mundial porque todos nos damos golpes de pecho de la lucha contra la droga.
y sin embargo la lucha parece ser perdida porque yo no he visto que el consumo baje. Aparecen nuevas drogas, ahora hay la cocaína normal, la cocaína rosada, la H aquí, ¿cómo se llama? El fentanilo que vuelve zombies a las personas, y tú ves barrios en Europa y en Estados Unidos que parecen películas de zombies. O sea, esa guerra no ha terminado y sin embargo, digamos, parecería que la factura la pasan a los países productores y los países exportadores, pero también qué está pasando en los países consumidores. Yo lo que realmente puedo estar equivocado, como siempre lo digo, pero con mis años he visto que la estructura familiar se acabó, se rompió, y ahí está el eje de la sociedad. El rato que una estructura familiar está rota, no hay ese componente de madre, padre y familia, ese momento la sociedad se Lo que pasa, descarrió. Salomón, y ahí nos vamos a meter en otro campo, pero al raíz yo diría, esto viene de mucho tiempo atrás, pero digamos un hito para mí comienza en los 60s, cuando viene pues toda esta visión de libertad, de libertinaje, de revolución sexual, etcétera. Y hay un afán, no sé de quién, donde se metieron en muchos países occidentales de primer mundo, toda esta ideología nueva, ¿no? De esta diversidad, inclusión, equidad, que todo suena muy bonito, por cierto. Nadie está en contra pues, de la protección de minorías, ni mucho menos. Pero metido dentro de eso, como una especie de caballo de Troya, vinieron cosas que fueron atentando y fueron minando poco a poco a la familia. Acabando. Y esto no lo digo con un discurso religioso, porque esto independientemente que tú seas católico, cristiano, musulmán o budista, lo que fuera, estamos hablando de la parte antropológica de la familia, digamos, de la familia como núcleo de la sociedad que nos enseñaban desde chico esa frase. La estructura. La estructura básica se constituye, digamos, el ladrillo principal de la sociedad inicial viene de la familia. Así es. Y ha habido un interés en esta posmodernidad intenso en minarla, en destruirla, en facilitar muchas cosas que van minando a la familia como tal. Y estamos pagando las consecuencias ahora. Tremendas. Mira un caso que escuché hace pocos días. El caso de Chile. El índice de crecimiento está en el 0.91. O sea, esa sociedad va poco a poco acabándose. O sea, como la europea. Lo que pasa es que la europea se compensa porque abre las puertas a la inmigración y genera otros problemas la migración. Gravísimos. Sobre todo la migración no controlada. Con una condición adicional, que en cambio los musulmanes tienen una apertura y un crecimiento increíble, ¿no? O sea, ¿a dónde nos va a llevar esta condición? A que los que van a manejar el mundo son los musulmanes. Y vemos ahora, todos estamos absolutamente futbolizados, ¿no? ¿En qué se ha convertido un campeonato mundial de fútbol? En un ente económico brutal. Si multiplicamos 104 partidos por un promedio de 70,000 personas y por un promedio de $600, nos falta pared para poner los ceros, y ¿no? tal vez si uno compara pues de otras épocas más sencillas, la FIFA como tal tenía otro espíritu, me da la impresión. Así es. Más deportivo. hacia el core, hacia la esencia del deporte. Sí. Y luego se fue convirtiendo con otros presidentes pues en una verdadera maquinaria de mercadeo y de monetizar el negocio del fútbol. Así es. Que no quiero ser, pues digamos, pensar que ser más papita que el Papa, pero en todo caso, evidentemente, ellos entiendo que tengan que producir recursos para los siguientes mundiales y demás, pero no con esa, ¿cómo te digo? Esa avidez que hoy en día ve, que todo es, inclusive comentábamos contigo antes de entrar a la radio, que leí ayer la noticia de que el medio tiempo de la final ya no es normal, sino de media hora para poder vender más publicidad, poner el show con artistas pues, reconocimiento, y tú de alguna forma afectas a los jugadores. ¿Sabes? ¿Por qué dañas el mismo tema de lo que meten ahora, el corte de hidratación? Así es. También lo hacen por hidratación, pero también lo hacen porque metes más propaganda, porque en esos minutos metes más propaganda. Entonces, todo se vuelve alrededor de dinero, y yo no sé si en ese camino están destruyendo la esencia de lo bonito del fútbol. Además de que yo, que soy muy interesado en entender los temas de gobernanza, porque las instituciones tienen que tener rendición de cuentas, la FIFA, según lo que yo vi alguna vez un documental, cuando hubo el caso de FIFA Gate, del anterior presidente, mira que finalmente
creo que no pasó nada en la justicia, hubo algunas cosas. El Bueno, Departamento de Justicia de Estados Unidos entiendo que algo sacó, pero luego han dejado ya los casos, entiendo que los han dejado en el olvido. Pero aquí en report, aquí, ¿cuál es si está la FIFA, entiendo, basada en Suiza. así es. Entiendo que tiene un régimen especial tributario, que lo entiendo, pero realmente, ¿quiénes son, entre comillas, los dueños de la FIFA y a quién rindes cuentas? Entonces, esas cosas no las acabo de entender bien y sería bueno que los dueños, que son las federaciones y Así son es. pues la Conmebol y la, ¿cómo se llama? La de Europa, la La UEFA y demás, sean realmente los que vean lo que pasa en la FIFA, ¿no? Pero lo que pasa es que es tan grande ese conglomerado, es tan rico ese conglomerado, es muy similar. Yo soy fanático de la Fórmula 1, de lo que significa la Fórmula 1, ¿no? O sea, son poderes económicos de tal magnitud que uno verdaderamente se queda boquiabierto de esas realidades económicas que no llega a entenderse cómo Claro, funcionan, cuando ¿no? hubo el documental ese de FIFA Gate y ahí estuvieron los temas vinculados alegaban que había habido sobornos para poder Sí. pasar, que se ponga un mundial en un país o en otro. Todo eso fue documentado, finalmente que yo sepa no pasó mayor cosa, ¿no? Bueno, pero hubo sanciones bastante fuertes para Butler, el suizo. Aquí en el Ecuador también hay ciertos dirigentes que todavía están Pero como tú dices, como hay tanto dinero, la tentación es que los que están en la torta se reparten y se quedan todos, se cuidan entre ellos, ¿no? entre ellos, claro. Entre bomberos no se pisan las mangueras. No se pisan la manguera. Pero esa descomposición, volviendo a Al país. nuestro país y volviendo viene dado básica y sustancialmente porque la raíz de la estructura de la sociedad Está corroída. está corroída. ¿Cómo recomponerla? Muy difícil. Porque lo que tú has venido dañando como una gota de agua que va minando en la piedra durante años, ¿cómo la reconstruyes? Rompe la piedra. Y la piedra se ha roto realmente. Lo que pasa es que ahí hay gente que opina que la única forma de recomponer es con cosas drásticas. Mira lo que pasó en Singapur en su momento, y Singapur hoy en día es un país envidiable. Me contaba un amigo que tiene un hijo que vive allí, que tú vas a comer a un restaurante o vas a un club y para que nadie te coja la mesa, dejas tu celular y tu billetera encima de la mesa para ir a luego coger comida del buffet y nadie es capaz de tocarte. Esto ni en Estados Unidos, ni en España, ni en Italia, ni en Ecuador. En Ecuador peor, pero aquí, digamos, tú no puedes hacer eso en otros países. No, ni de Ahí broma. nadie es capaz de tocarte tu cosa porque es totalmente, digamos, draconiano los castigos que recibirías si tú eres agarrado por llevarte algo de ajeno, ¿no? Vamos a algo sencillísimo, Giovanni. Tú estás queriendo cuadrar tu vehículo en un sitio, ¿no? Y viene alguien de atrás y ¡tac! Se te mete en el sitio. Eso, por ejemplo, es imperdonable, es una falta de respeto absoluto y les vale un buen Comino. rábano Sí. el asunto. Todo eso es una descomposición por falta de educación, pero básicamente es irrespeto, ¿no? No, O sea, esas historias aquí son abundantes. Pues, sí, de gente que dice, tú no sabes quién soy yo y no me moleste y hago lo que me da la gana. Me ¿no? gana, exactamente. ¿No? Y por eso manejan sin placas y hacen lo que les da la gana. Lo que les da la gana. Esa es la situación. ¿Cómo orientamos a cambiar otra vez ese esquema? A ver, a que el respeto, las normas procedan. ¿Por qué? Porque si yo cometo una falta, tengo que ser sancionado. Aquí no. Aquí se borran las multas de una manera increíble. Y cuando cometiste un error, como hace poco, hice un error de conducción y me llegó la multa. Vía crucis el pagar esa multa para que te caigan los 3 días y no puedas tener la excepción que tienes cuando tienes el descuento. El descuento. O sea, y ya no puedes pagar como antes en los bancos. Pero es sumamente complicado, es sumamente difícil. Entonces tienes que ir a ciertos sitios donde te tienes que ir con el billete. ¿Y esto era multa por qué cosa? ¿Por velocidad? Para ser más claro, ¿no? En la Carlos Julio Arosemena entré por la vía de la metrovía. De la metrovía, ya. 2 cuadras. Mi error. Absolutamente claro, mi error. Porque debía haberme abierto y cogido la... Y eso, Salomón, que han eliminado temporalmente la zapada de los fotorradares, porque yo entiendo la necesidad de que se controle la velocidad, pero los fotorradares en muchos lugares del país se convirtieron en maquinitas de robo, de dispararte a cada rato
y te movían, no sé, no estaban calibradas o de repente tú ibas No, confiado. las descalibraban adrede. Giovanni, Había uno famoso en Ambato, me parece, que facturaba millones al año, ¿no? y aquí en la vía La costa. a la costa, y era impresionante. Tú entrabas, ya regresabas de la costa y pedías, por ejemplo, tomar la perimetral. ¿Cómo entro a esa curva a 75 kilómetros por hora? Pero me desbarato. Claro. Y tac, caía la multa. Sí, a O mí, sea, a mí me clavaron, y a veces era tan torpe el tema de que te llegaba la multa meses después, y como tú dices, ya había pasado el ya tiempo había de pasado. reclamo. Ya no tenías Y además, alguna vez quise impugnar, y resulta por lo menos en esa época, creo que eso ya lo cambiaron, que no podías impugnar, sino que tenías que impugnar en las provincias donde te tomaron la foto. Sí. Es decir, que tenías que ir a impugnar a Santa Elena. Así es. O si, imagínate, si tú estuvieras recorriendo el país y estabas en Zamora Chinchipe, tenías que ir a Zamora Chinchipe a reclamar. Es absurdo, porque Sí. nunca ibas a regresar. Ya para eso ya pagabas nomás. Y punto. Entonces te obligaban, era una obligación el pagar ese dolo, ese robo. Esas cosas descomponen un país, descomponen una nación, descomponen un pueblo y hacen que cada uno, cada día, sea más incumplidor de las leyes. ¿Por qué? Porque también los jueces, los magistrados están amparando la corrupción, amparando todas las sinvergüencerías que ocurren en este país. Yo admiro mucho a ese señor Bukele, lastimosamente ya va para un tercer... Que eso también ya se comienza a volver. Lo que pasó con Perú, ¿no? Que Fujimori comenzó bien y también ya después se complicó. Después se complicó. Entonces, yo creo que el poder nubila, el poder ciega, el poder absorbe, pero definitivamente la cabeza es la que tiene que poner orden. O sea, si queremos... Pero bien o mal, entiendo que Salvador hoy en día es uno de los países más seguros de América. Seguros de América, sí, tranquilamente. Y con unas consideraciones especiales. Tienen en el área agrícola, tienen desarrollos agrícolas como palma africana, con unas variedades exclusivas que tienen un dueño y un propietario en El Salvador. Y maravillosas, de resultados extraordinarios. O sea, se ve que hay mano y que hay dirección, que hay manejo, que hay orientación. Cuando tú tienes orientación y te sales de esa orientación... Y coherencia. Sí, absoluta. Porque pones una dirección y eres coherente en esa dirección. Vamos a un corte breve, Salomón, y regresamos enseguida para seguir con este interesante diálogo. RTP 96.5, a la conquista del mundo digital. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Salomón Larrea, exministro de Agricultura, empresario, sobre su visión de lo que pasa en la economía y la política del país. Salomón, tú también trabajaste una buena parte de tu vida, no solo en el sector agrícola, sino también en el sector vinculado con la construcción y materiales de la construcción. Y estoy viendo con buen agrado que el gobierno declaró este año el año de la construcción, y entiendo por conocimiento de prensa y lo que he escuchado de funcionarios del gobierno, que hay una serie de líneas de crédito específicas para la construcción, tanto a nivel popular como a nivel medio, y creo que inclusive hay una línea que llega hasta $500,000 para viviendas, digamos, más caras. ¿Cómo tú has visto eso? ¿Cómo sientes que se ha movido el sector? ¿Faltan más cosas por hacer? Yo creo que los suizos de Holcim tienen un termómetro brutal del desarrollo del país. Cuando el suizo invierte en mejoramientos de la planta, en desarrollo, incremento de la producción, etcétera, 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 es porque el país está cuesta arriba. Y no he visto desde hace algunos años incremento en la producción. Entonces, evidentemente, esa fusión de Siemens Lafarge con Holcim, con el anterior Holderbank Financial Gladys, ahora la convierten en el monstruo más grande. Manejan sobre el 70% de la producción mundial de cemento, pero el cemento es una línea de guía. Y creo que el país, si hay beneficios, está muy bien dirigido. Yo creo que nuestro déficit habitacional permanente, desde que yo recuerdo hace más de 40 años,
empecé en la línea de la industria cementera, había un déficit de 14,000 viviendas anuales. Ahora la cosa se habrá quintuplicado, Claro, serán 100,000. sextuplicado, ¿no? O sea, no tengo exactamente ese conocimiento, pero ese es un motor generador de economía muy importante. Ahora, para tener casas y construir casas, hay que producir para poder comprar, porque si no, todos los desarrollos quedan en el aire porque no hay quien pague las de estas. Entonces, esa labor complementaria no solo tiene que estar dirigida hacia esa orientación, sino también concomitantemente con lo que ha sido, y volvemos al tema de siempre, a la base del desarrollo del país, el área agrícola. El área minera es tan importante, tan digna de emprenderla, de desarrollarla técnicamente, que tenemos minería desde el norte del país hasta lo más Hasta el sur. sureño. Pero Salomón, ahí hay cosas que no entiendo, ¿no? Porque hay gente que tira piedras a la minería formal, hay gente que reclama y hace de todo porque se cargan proyectos que han sido adjudicados en la minería formal, que supuestamente han hecho estudios ambientales, han sacado licencias, pero en cambio esa misma gente a la minería ilegal que te roba el dinero del país, que no te paga impuestos, que te está robando los minerales y que además te contamina y te mata a la gente, no dicen nada. ¿Qué es lo que sucede? Que ese dinero generado en esa forma oculta, peligrosa y de todo género calificable, mal dirigida, gotea en el pueblo. ¿Por qué? Porque compran las raciones, compran el combustible, compran las maquinarias, compran todos los Y equipos. las maquinarias son caras, no son bien caras, no son bien poco caras. reales, ¿verdad? Por eso es que realmente no es tanto una minería ilegal muy tapada. muy tapada. Ahí hay algo que es necesario abrirlo y descubrirlo, porque el narcotráfico debe estar en esa línea también, porque si tú ves una onza de oro, este momento está, creo que alrededor de los $4,200, va a llegar a $6,000 de rato menos pensado. Si sigue este problema del estrecho de Hormuz, del petróleo, de Irán, de la guerra, yo firmo un pacto, no lo firmo, compro miles de millones de dólares en petróleo a la baja, lo vendo cuando está alto, y que los más altos dignatarios del mundo están metidos en ese problema, entonces es imposible que... Porque no se acaba de resolver ni lo de Rusia-Ucrania, ni lo de Irán con Estados Unidos. Y ya Rusia y Ucrania ya llevamos muchísimos años en esto, ¿no? O sea, y Ucrania era un país espectacularmente productor. Acordémonos lo que pasó con el aceite de girasol cuando empezó la guerra. Fue un descalabro. Claro, con la guerra nos enteramos, los ignorantes en la materia, que Ucrania es importantísimo en el mundo agrícola, en aceites, grasas y también en granos, ¿no? Así es. O sea, si tú te pones a pensar qué es lo que está sucediendo, una descomposición también brutal a los más altos niveles. Entonces, en esa línea, ¿cómo recomponemos la sociedad? ¿Cómo logramos que esta actividad que estás planteando tú, que es la construcción de todo el déficit habitacional que el país necesita, sea impulsada fuertemente? Está muy bien. Hay cosas interesantísimas, como por ejemplo, cómo utilizar la basura para construir casas. O sea, haciendo bloques. Exacto. Hay un esquema que funciona muy bien en el Brasil, ¿no? Que los uruguayos también lo desarrollan y los argentinos. O sea, y nosotros tenemos sobre 4,300 toneladas diarias solo Guayaquil. Entonces, yo creo que también hay que tener esa visión, ¿no? Y eso no le quita poder al cemento, a la pintura, nada. Eso impulsa todo este tipo de desarrollo, pero es indispensable que seamos un país con una orientación de autoabastecido. Lo que pasa, Salomón, es que el país tiene esta suerte digamos, tiene gran habilidad para demorar las cosas, para paralizar las cosas y para evitar que se den cambios. Todos queremos cambios, todos queremos un país distinto. No todos. Pero el mecanismo, el andamiaje del país tiene ciertos agentes oscuros que hacen que lo que tú puedes hacer en 5 días lo hagas en 5 años.
Yo ponía el ejemplo del otro día, felicitaba a la gente de la Cámara de Agricultura porque habían firmado por fin un tema con el Ministerio de Energía y un tema que se viene hablando años para la electrificación de Camaroneras, parece que por fin va encaminado. Pero eso tenía que haber sido arreglado hace muchos años. Sí, O sea, aquí correctísimo. hacemos difícil lo fácil. El país le encanta hacer difícil lo fácil. Tú tienes estas ideas que tú das y has planteado a lo largo de los años muchas, inclusive lo de los biocombustibles, el biodiesel y tal, pero no suceden porque somos expertos en paralizar. Es que hay gente que tiene mucho poder y que maneja todos Que sus quiere que se mantenga el esquemas. status quo, Así es. porque ahí tiene su Ti- torta. Imagínate lo que significa una importación anual de sobre 6.000 millones de dólares en naftas. Montón de dinero. Es una barbaridad de dinero. O sea, lo que significa abrir el mercado a carros eléctricos siendo deficitarios de Mira que electricidad. entiendo que la gente, que los ingenios en general en el país han tenido problemas en los últimos años. Además, toda la tendencia de consumo de azúcar ha cambiado para reducirse. Y el Ecuador puede producir más alcohol y podría mezclar más alcohol, podría usar más alcohol, pero no se da. Cosa curiosa. Acabas de poner un punto muy interesante en la entrevista y en la conversación que tenemos. Apenas el 22%, si estoy equivocado con 5 puntos, máximo es del 27% de la posibilidad de utilización del alcohol de las azucareras es utilizado en la mezcla para el ecopaís. ¿Y el resto en qué se va? El resto, lógicamente, en perfumes, en utilización de personales, etcétera, en licores, etcétera, etcétera. Hay múltiples posibilidades, pero eso te da una medida de que si el 70 o 70 y tanto por ciento no se utiliza, es porque no se quiere utilizar, Claro. porque se quiere seguir importando. O sea, ¿cómo es posible que, y lo digo nuevamente, cómo es posible que teniendo petróleo nosotros importemos naftas y no Bueno, pero ahí produzcamos? has tocado también, ha puesto el dedo otra vez en la llaga, porque nosotros aquí hemos venido hablando sobre lo que pasa en la parte petrolera y en la parte de refinación. Y nos metieron todo ese problema de la refinería con la repotenciación que hicieron en el gobierno de Correa, donde gastaron más de 1.000 y pico de millones. Mucho Y más. tenemos una chatarra allí y resulta que no funciona, que el costo de producción es altísimo, que la incendian, que tiene mil problemas y nadie quiere mover, porque ahí lo que deberían hacer, como dijo alguna vez un invitado, es ciérrenla y más bien hagan un convenio con una refinería grande en el Caribe, en Aruba, en Curazao, yo no sé dónde están, y maquila. O sea, mandas petróleo que te cobren por el proceso y lo devuelves, o que venga o abre el mercado para que alguien ponga aquí una refinería sin que el Estado invierta un centavo y tú le pagas como Estado por el proceso. Ahí has dado la clave del asunto. El asunto es producir aquí, porque el llevar y traer tiene un costo y un costo Correcto, alto, pero ¿no? pero seguir intentando lidiar con lo que pasa en la refinería Esmeralda. ¿Cuántos años? ¿Cuánto se ha invertido? ¿Cuánto cuesta producir? Yo creo que estamos así queriendo alimentar una cosa que no va a funcionar y hay mucha corrupción. Y ya llega un punto que sí, yo tuve la oportunidad de hacer una asesoría en CEPE, o sea, estoy hablando de hace Décadas 40 atrás. años, ¿no? Y donde habían 29 sindicatos en la refinería. O sea, eso era casi Inmanejable. imposible manejarlo. O sea, era un dominio total de los que querían no hacer nada. O sea, y con unos privilegios y con Absurdos. una particularidad infame. Vísperas del gobierno del presidente, el ingeniero Febres Cordero, se firmó un contrato colectivo, pero horrorosamente letal para el país. Eso lo puedo decir claramente. ¿Pero durante el gobierno o antes? Antes para entregar ese pastel, para que no poder manejar el país, porque era una atadura de pies y manos, con unas entregas pero increíbles a los sindicalistas, que está bien que tengan sus avances, sus mejoras, sus condiciones, pero no a esa cosa. Eso fue algo impresionantemente doloso que tiene que alguna vez la historia castigar y castigarlo con mano dura. Claro, porque entiendo pues, el derecho a la asociación y el derecho a agremiarse y demás, pero históricamente aquí han habido privilegios absurdos, ¿no? Como eso que heredaban los puestos y una cantidad de cosas que a cuenta de que tenían privilegios que nunca tuvo el sector privado. O sea, los empleados del sector privado nunca tuvieron estas maravillas de privilegios que tenían ellos.
Totalmente de acuerdo, pero en la empresa privada era muy parecido la situación. Yo recuerdo porque... Cuando tenían que lidiar con sindicatos, Sí, pero todo eso se fue sí, mejorando en el tiempo. sí, Hoy en día no tienen el poder que tenían antes porque no tienen todo el flujo de rublos que venían de de Rusia. Rusia Claro, y todo eso se murió acabó. con la caída del muro de Berlín. Eh, Salomón, nos quedan pocos minutos y quiero tocar un tema importante que tú también conoces y es el hecho de que nos vienen anunciando hace algún tiempo de que, y lo he leído en medios importantes de Estados Unidos, de Europa, un fenómeno del niño importante. Ya se ven situaciones aquí en la pesca, se ha reducido, hay una presencia de estas jaivas que son nocivas, que dañan las mallas de los pescadores, hay olas de calor importantes en Estados Unidos y en Europa. ¿Estamos listos para si viene ese mega niño, estamos listos? Lo digo muy categóricamente, no estamos listos. Y el problema es que no hay tiempo. El problema es que Ni recursos. realmente, ¿qué es lo que ocurre? Si tú haces una batimetría de la ría, la cosa es horrorosa. Ahí abajo no debe haber menos de 200 millones de metros cúbicos de sedimentos. Y eso tranca todos los sedimentos hacia arriba, a toda la cuenca del Guayas. Entonces, ahora, todas las urbanizaciones, todos que se han hecho en lugares donde debería fluir el agua, el rato menos pensado, están inundadas. Y lo hemos visto con 2 aguaceros fuertes y se acabó el problema. Y claro, hubo un proyecto de dragado que ya se terminó o que fue declarado desierto, digamos, o se paralizó, entiendo, en la prefecta anterior. Pero ahorita no hay una draga, entiendo, en camino. Entiendo que el prefecto actual ha hablado de dragas más pequeñas a lo largo del río, pero el tiempo es corto. No da el tiempo. Esto debía haberse trabajado desde el año pasado o para ver la posibilidad. Ahora, además debe ser permanente, Salomón, indistintamente de que venga niño o no niño. Esto es un tema sí, señor. el mantenimiento y dragado de los ríos del Ecuador es un tema permanente. Total y absolutamente de acuerdo. Sino que vean lo que pasa en el Mississippi, en el Tennessee Valley Authority, etcétera, etcétera. Es lo que tú acabas de enunciar, es la cosa más verídica del mundo. Tiene que haber una permanente dragado de las aguas para tener los cauces limpios y poder evacuar todos los requerimientos que de la naturaleza. O sea, eso es absolutamente natural. Tengo una evidencia que todavía tengo algo de fe que vamos a tener un niño que tranquilo, no va a ser muy fuerte. O sea, hay una lengua, si vale el término, de agua fría metida en las costas de Perú, al norte de Chile, Perú, Ecuador y Colombia. Porque en la parte nuestra se ve una lengua roja, ¿no? Sí, es en la ecuatorial. En la ecuatorial, exacto. Roja. Totalmente de acuerdo. O sea, el niño está ahí ya 3 meses. Ya está ahí 3 meses y no puede. ¿Por qué? Porque en otras oportunidades el niño entra abriéndose, bifurcándose en su inicio y bloqueando la Humboldt. Y este momento no está. Tú eres un seguidor también y verás que la línea roja está en todo el centro. El centro, sí. Pero la Humboldt sigue, las aguas antártidas siguen empujando. Pero mira que aquí el verano no ha entrado. Tú para esta época deberíamos tener mucho más, una temperatura mucho más fresca en las mañanas y en las noches. Y no está como invierno, pero no está como verano. Así es que todo el mundo está en una distorsión total. Sí, tú ves Europa con incendios. Un horror, es una distorsión total de lo que sucede en la humanidad, producto de no escuchar. Si nosotros sembramos un árbol por cada barril de petróleo que sacamos, estamos acabado el problema. Y volviendo a la hipocresía, nos quedan 4 minutos. Yo le decía alguna vez a una persona vinculada con el tema de salud aquí en el Ecuador, no de salud, perdón, de educación. Yo le decía, a ver, si nosotros dedicamos, así como en la época nuestra había que para graduarse del colegio hacer monografía, en otra época había que hacer alfabetización, etcétera, que tú obligues a todos los graduados desde 4º curso en adelante para poderse graduar, tener el certificado que tú has dejado sembrado y mantenido desde 4º curso, 3º curso, tantos árboles. Exacto. Si tú multiplicas por cada grado de bachiller, así sea que dejen en pie 5 árboles, multiplica por todos los miles de graduados que hay, algo vas mejorando. Tú tienes que decirle los lugares, las especies, lo que sea, lo que tú quieras.
pero además los involucrarías además en el Exacto. contacto con la naturaleza, con el tema de la importancia de reforestar. Y volviendo a la hipocresía que hablábamos cuando hablamos de la droga, yo que he trabajado buena parte de mi vida en el mundo ambiental de las ONGs y de las Naciones Unidas y de toda esta cosa, ahí hay mucho bla, 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 o sea, mucho Así es. documentito, mucho estudio de gente muy estudiosa, muy brillante, PhD y todo, pero hay cosas tan sencillas como incrementar la siembra de árboles a nivel mundial. Con no se riego, hace. con riego. Que no se hace, Salomón. ¿Por qué? Porque mira, los incendios son producto de sembrar árboles sin es un ser que necesita agua. Si no le das agua, lo matas. Claro. Lo que pasa es que volvemos al tema. A mí me decía un amigo español que conoce el tema hídrico, que inclusive trabajó aquí en el Ecuador, que en España, por toda esta onda woke ambiental, han destruido humedales, destruido represas que hizo como lo odian a Franco, han destruido humedales y represas que dejó Franco, y han cambiado entornos que han tenido más humedad y que hoy en día están secos, y entonces los bosques, cualquier cosa que sucede, se vuelven pues un polvorín. Un polvorín. Entonces, ahí están las consecuencias. Definitivamente es una reorientación mundial la que se requiere. O sea, una orientación de cariño a la tierra, a nuestra naturaleza, a nuestra esencia. Pero esa esencia no la puedes sobrecomplicar, porque hoy en día le ponen tanta complicación de requisitos y de vainas y de certificados y todo eso que el pequeño productor lo ahoga, Salomón. Al pequeño productor lo ahogas. Pero es la burocracia. Entonces, esos técnicos, en lugar de dedicarse a fregar, se pusieran a trabajar. Ayudar para que produzca más y mejor. Por ejemplo, la idea que acabas de dar tú es excelente. Si para yo obtener mi título tengo que haber sembrado y mantenido 10 árboles en mi vida, una maravilla. Cada graduado te deja un legado de 10 árboles en pie, que ya con 3 años de cuidado ya están grandecitos. Mira el caso de la ciudad de Medellín. Una ciudad que estaba atorada por todo. Ahora es un venero de belleza, sí. ¿no? Y sí vi que han hecho, digamos, zonas verdes a lo largo de todas las calles y han demostrado que se baja a 2-3 grados la temperatura. Aquí en Guayaquil como que no nos gusta lo verde porque dice que les botan hojas. Entonces la gente no quiere tener árboles en sus casas y es un error. Pero hay que ver qué tipo de árbol tienes que sembrar, porque lógicamente un árbol que tiene condiciones de crear una copa muy grande. Pero tienes que escoger las especies adecuadas. Exacto, ¿no? Tiene que tener los varietales lógicos para cada una de las claro, y por eso que la diferencia entre el dicho y el hecho, ¿no? y hablábamos de las generaciones actuales que se juran y ofrecen ser muy ambientales, pero el tema es las acciones. Así es. No solamente es que tú vayas con el termito en vez de tener la botella de agua, sino que tu comportamiento en general sea coherente. Pero eso es educación desde niños. O sea, esa idea tuya sí es muy valiosa y hay que repetirla. Tú mira lo que sucede aquí en las carreteras y en las playas. Tú te vas sales de la ciudad y ¿qué es lo que tú ves en las carreteras? Pura basura. Y la basura no es que la puso el fantasma, es la misma gente que tira basura desde los carros, desde las casas. Te vas a la playa en temporada de playa y a las 6 de la tarde que se ha ido la gente, ¿qué es lo que tú encuentras en la playa? Pura basura. Pero o sea, no hay una cultura de limpieza. Es cultura. Mira, en Japón, Mira los estadios. ¿Sí? Los únicos que se recogen su basura y se lo llevan son ellos. Los demás les importan 3 atados. Bueno, los ecuatorianos hicieron eso ahora en este campeonato mundial, cosa que es muy admirable y digno de aplauso, ¿no? Y será por el ejemplo de los japoneses. Sí, pero esas son las cosas de pensamiento, pero tiene que ver la orientación de arriba. O sea, y en eso soy duro yo. Si de arriba no pones las reglas de juego, nadie obedece. Pero si el de arriba pone las reglas, las cumple. Y se demuestra la coherencia. Exacto. ¿No? Entonces tienes resultados, pueden ser inmediatos. Bueno, Salomón, muchísimas gracias por estar con nosotros esta hora. Bueno. Esperemos que regreses pronto y que las cosas vayan poco a poco cambiando para bien en el país. Gracias a ustedes. Hasta el día de mañana. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2026.